cuál era el sentido de existir del aparato cardiovascular. Uno, aportar sustancias nutritivas. Objetivo, ¿dónde tiene que llegar? A la microcirculación. ¿Por qué? Porque en la microcirculación es donde se va a realizar el intercambio de sustancias nutritivas. Eso es lo que interesa perfundir. Eso es lo que interesa al organismo, que se perfunde esa microcirculación. Pasa. Desde la hora. Sostener el flujo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sostener el flujo en el sistema capilar general. ¿Para qué? Aportar sustancias nutritivas, como qué, oxígeno, sustancias metabólicas, mediadores químicos, hormonas, de procesos proteínas encargadas de nuestra defensa, células encargadas de inmunología, células encargadas de proporcionar la hemostasis en causa de coagulación, proporcionar factor de coagulación, proporcionar plaquetas, proporcionar calcio, y a su vez permite la remoción, el retiro de esa microcirculación de sustancias metabólicas, productos de desechos, CO2, iones de hidrógeno, otros productos metabólicos celulares, mediadores químicos generales. ¿Qué otras funciones tiene? Dice mantener la temperatura corporal de la piel. Es otra función del aparato cardiovascular. Claro, cuando hace frío voy a tener que hacer vasoconstricción para mantener mi temperatura, y cuando hace calor, ¿qué tengo que hacer? Vasodilatación para poder perder el calor a través de la piel. Remover productos de secreción, glándulas endocrinas, o sea, glándulas páncreas, tiroides, hipófisis, recoger las sustancias y distribuirlas en todo el organismo. Absorber los sustratos metabólicos del tubo digestivo, todo lo que he comido, una vez que he sufrido una digestión correcta, tiene que ser incorporada a la sangre para distribuir en el organismo. Reabsorber y excretar sustancias a través del riñón. Si tomo mucha agua, tengo que llenar el riñón; si tomo poco, tengo que ahorrar; si tomo una dieta rica en sodio, tengo que eliminar más sodio; si es hiposódica, tengo que empezar a ahorrar sodio. Este sistema cardiovascular está controlado por un sistema complejo que incluye ¿qué cosas? ¿A qué va dirigido? A mantener la presión arterial en reposo a niveles de equilibrio. Ahora que estamos en reposo, se encarga de mantener la presión arterial niveles. Pero cuando voy a hacer ejercicio, también está encargada de ¿qué? De elevarla, de mantener la presión haciendo movimiento de la presión arterial. Cuando dice mantenimiento de la presión arterial a niveles nuevos en casos de ejercicio o situaciones de estrés. Restablecimiento de los valores de la presión arterial a nivel predefinido luego de la variación fisiológica, regresarla nuevamente a sus límites normales. Mantener el volumen de gasto cardíaco en la medida correspondiente. Sin actividad física, gasto cardíaco aproximadamente 5 litros. Intensa actividad física puede llevarse hasta 30 litros por minuto. Mantenimiento del flujo sanguíneo en los tejidos periféricos según necesidades nutritivas o funcionales. Si hago ejercicio físico, tengo que mandar más sustancias nutritivas al músculo. En el caso de alimentación postprandial, tengo que mandar mayor cantidad de sangre al tubo digestivo. Entonces, para hacer esas variaciones, el aparato cardiovascular tiene que tener un control, tiene que tener feedback de retroalimentación, ya sean la mayoría son negativas, ¿verdad? Entonces tenemos controles centrales o generales a través del sistema nervioso, en este caso simpático, parasimpático y en parte por el consciente, y el humoral. Control de la presión arterial. ¿Cómo voy a controlar la presión arterial? Se puede controlar de la siguiente manera. A través de controlar el gasto cardíaco. ¿Y cómo voy a controlar el gasto cardíaco? A través del control del volumen sistólico, volumen latido, por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo voy a controlar la presión arterial? A través del registro, control o mantenimiento o alteración de la resistencia vascular periférica. Y la otra manera, el control de la capacitancia venosa. Pase y cierre la puerta, porque eso. Y la otra manera tiene que ser una redistribución del flujo sanguíneo hacia la periferia.
Después de estos controles generales o nerviosos y morales, hay los controles periféricos o locales, que van a controlar la resistencia vascular local o territorial según las necesidades metabólicas de estos niveles. Empecemos por uno de ellos, ¿sí? Regulación del sistema cardiovascular central, lo hace el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué dice? Es un determinante en la regulación del sistema cardiovascular a corto plazo. O sea, corrige en forma inmediata, en minutos, en segundos, ¿sí? ¿A través de qué? El reflejo barro-receptor, ¿sí? Y a través del largo plazo, a través de los núcleos del estrato solitario. Corrige, este sistema nervioso puede corregir la presión arterial, ¿sí? En forma inmediata y también en forma tardía. En forma inmediata lo hace a través de la mediación de los vasoreceptores que están ubicados en la aorta y en la bifurcación de la carótida, donde están los vasoreceptores y los quimiorreceptores, ¿sí? Inervados por el noveno y décimo parto. Luego tenemos a largo plazo, ¿quién va a controlar? Lo hace a través del núcleo del tracto solitario. ¿Quién más controla la presión arterial? ¿Sí? La corteza cerebral, ¿sí? En situaciones de alarma. El otro lo hace el hipotálamo, el reflejo vasoreceptor. El reflejo vasoreceptor, ¿cómo va a modificar la presión arterial? ¿Sí? Modificando la resistencia periférica, modificando el gasto cardíaco. ¿Y cómo modifica el gasto cardíaco? A través de la modificación de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Y el reflejo vasoreceptor también cómo contribuye, redistribuyendo el volumen minuto, haciendo una redistribución del gasto cardíaco. El humoral, ¿cómo lo hace? Regulación del sistema mediante unas sustancias circulantes. El riñón tendría que ser un órgano endocrino, porque está produciendo renina para poder realizar el control humoral de la presión arterial. Y el periférico, ¿sí? Es una regulación biogénica, o sea, en el sitio, en el lugar de los hechos, a través de una regulación biogénica, regulación metabólica que ya lo hicimos en la clase anterior, y la regulación dependiente de mediadores químicos. Nos corresponde ser esta con esta. ¿Sí? Regulación del sistema cardiovascular, mecanismos rápidos, ¿sí? En segundos se va a corregir esto. Dice el reflejo vasoreceptor arterial, los reflejos, ¿quiénes intervienen? El reflejo vasoreceptor arterial, que es el más relevante, los quimiorreceptores, la isquemia en el sistema nervioso, o sea, daño del sistema nervioso central también regula la presión arterial, ocasionando elevación de esta, ¿sí? Reflejo vasoreceptor de baja presión, que son receptores que están en la aurícula como en las arterias pulmonares, mecanismo de acción intermedia que actúa en minutos para poder regular la presión arterial. ¿Sí? Lo hace a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, relajación de vasos inducidos por el estrés, el estiramiento de los vasos, ¿sí? Movimiento de a través de las paredes de los capilares, vasoconstricción por acción de la noradrenalina y adrenalina y vasoconstricción por la vasopresina. Eso sería de acción intermedia. Y mecanismos a largo plazo, o sea, que en horas, días, meses o años, ¿sí? ¿Quién lo asume? El riñón, ¿sí? Que va a manejar el equilibrio del balance hidrosalino, balance de agua, balance de sodio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ahí tenemos los tres mecanismos reguladores de la circulación o presión arterial, cuyo objetivo es la perfusión. Terminaron de pasarse lista, ¿verdad? Pásenme la lista, no abrir la puerta, no. Pásense rápido, por favor. Ahí está el sistema nervioso simpático y parasimpático, motivo del primer examen, no voy a repasar. Vamos a ver ahora la regulación nerviosa, ¿sí? A través del sistema simpático. ¿Qué dijimos de ahí?
de repetición de lo ya manifestado anteriormente, las grandes arterias, las grandes venas, las arteriolas, los esfínteres precapilares, ¿sí? Las metaarteriolas tienen músculos lisos, por lo tanto son los controladores de la presión arterial. Básicamente, ¿quién? ¿Sí? Las arteriolas. Aquí veo claramente que los capilares no tienen inervación simpática, no tendrían por qué tener tampoco, porque no tienen blanco, no tienen músculo liso, por lo tanto ningún efecto podría tener sobre ellos. ¿Sí? A lo que las arteriolas, metaarteriolas, esfínteres precapilares sí tienen músculo liso. ¿Sí? Estos ahí tienen músculo, estos ahí tienen músculo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ante una descarga simpática vamos a tener vasoconstricción a estos niveles. Alta inervación anterior, mejor inervados al riñón permite desviar sangre de estos territorios a otros con prioridad de los músculos. ¿Qué me quiere decir aquí? En la primera fase. ¿Sabe que cuando el organismo entra en una situación de estrés, de baja de presión arterial, quienes se van a sacrificar en donar su sangre y en recibir una perfusión mínima para poder sobrevivir son el riñón, la piel, el tubo digestivo y el vaso? Ellos exprimen su sangre, reciben lo mínimo, a veces hasta sacrificarse, llegar a morir como el caso del riñón, porque después el paciente tendrá insuficiencia renal, mucho tiempo de hipotensión. ¿Para qué? Para poder asegurar la perfusión del cerebro y del corazón. Los dos órganos que trata el organismo de mantener hasta el último superficial. Pues usted ve un paciente que está chocado, lo ven pálido, frío, no tiene diuresis, baja inervación, el cerebro, músculo esquelético y el corazón. Ahí está. Eso finalmente no hace vasoconstricción, recién sale hasta lo último que pueda hacer. Entonces, tenemos el sistema nervioso autónomo que tiene inervación vasodilatadora del simpático e inervación vasodilatadora del parasimpático. Se metería confusión, porque usted enseñó hace tiempo, o me enseñaron en la primera unidad, de que el simpático es vasoconstrictor. Entonces la respuesta es, ¿y sobre qué receptores está actuando? Si estás actuando sobre receptores alfa, sí, te aceptas, es vasoconstrictor, pero si está actuando sobre receptores beta que están ubicados en el músculo, ahí produce vasodilatación. ¿Y qué cantidad de músculo tengo? Más del 50% de estrés y una porción de músculo. Entonces, por lo tanto, tiene acción vasodilatadora y no está equivocado. Lo que está pasando ahí es inervación vasodilatadora del simpático a los vasos, al músculo liso vascular que está ubicado en el músculo estriado. La inervación vasodilatadora del parasimpático, sistema nervioso somático. Cuando uno tiene dolor, le sube la presión arterial. Fibras aferentes tipo C relacionadas al dolor también intervienen en la elevación de la presión arterial. Las respuestas simpáticas sería que corregirse, ¿no? Vasoreceptor arterial. Reflejo respuesta simpática. Vasoconstrictor en arteriolas y venas. Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia miocárdica. Es así como actúa el simpático. Baja la presión arterial, situación de alarma, que hace vasoconstricción de arteriolas y venas. Aumento de la frecuencia, con esto que me está ocasionando, aumento de volumen. ¿Cómo puedo yo aumentar la presión arterial? A través de dos variables, ya sea aumentando la frecuencia vascular periférica o aumentando el volumen. Aquí lo hace con vasoconstricción, aumenta el volumen. Aquí me queda aumentando la frecuencia, aquí que hace aumentando la concentración del miocardio, así puede permitirse ir a niveles normales de presión arterial. Y la respuesta parasimpática, tenéis 6, 7, 9, 10, 11, 12. La respuesta parasimpática ocasiona la disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción auriculoventricular. Aquí, ¿por qué no me dice que disminuye la contractilidad? Simplemente porque el parasimpático tiene inervación suave, diríamos casi exclusiva del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Inervación de la fibra muscular cardíaca, poca o casi nada. Los vasoreceptores, ¿cómo van a actuar? Ante una
presión arterial elevada, ¿qué hace? Vamos a suponer que esté elevada la presión arterial. También puede ser que está baja, ¿sí? Vamos a partir del supuesto de que está alta. Los vasoreceptores que están ubicados en el callado de la aorta, ¿sí?, en la bifurcación de las carótidas, ¿sí?, mandan mensajes a través del noveno y décimo par. ¿A dónde? Es el tronco encefálico. El tronco encefálico va a encontrarse con los centros reguladores de la vasoconstricción, vasodilatación y la contractilidad cardíaca. Van a enviar órdenes eferentes para regular el ritmo cardíaco, para regular el volumen sistólico, para regular el diámetro o el diámetro radio de los vasos, y de acuerdo a eso van a corregir la presión arterial. Si fuera de menos, ¿qué hace? Aumenta el ritmo cardíaco, aumentaría el volumen sistólico y disminuye el diámetro de los vasos. Aumentaría el diámetro de los vasos, ¿sí? Si fuera alta, haría todo al revés. Los vasoreceptores en el control de la presión arterial tienen relevancia en condiciones basales, tiene importancia en los cambios fisiológicos, en el ejercicio, emociones, cambios posturales y demás. ¿Cómo explico esto? En cambios fisiológicos, cuando una persona de edad se pone de pie bruscamente, siente mareo. ¿Por qué? Porque no puede regular su sistema vasoreceptor, no puede regular su presión arterial rápidamente. Eso no sucede en un niño, ¿no? El niño se para, se sienta, su sistema vasoreceptor está regulando constantemente su presión arterial. Ninguno de los dos escapa a las leyes de la gravedad. Al pararse los dos, ¿qué hace? La sangre va hacia las partes inferiores. Pero en el anciano el vasoreceptor se demora en dar esa información. Y mientras trata de corregir, hubo hipoperfusión cerebral, por eso viene el mareo. En el niño o en el deportista no sucede eso, ¿no? Se para, se sienta, lo pone de los dientes y prácticamente se corrige. No significa que él esté escapando de la ley de la gravedad, no, está escapando, se está cumpliendo, sino que el que corrige lo corrige más rápidamente. Después dice aquí que son emociones, ¿sabes? Cuando alguien le da una emoción, sí, carácter de fisiología, se desmaya, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? El reflejo parasimpático. Hizo hipotensión arterial, bradicardia, algunos se desmayan por dolor, otros hacen de manera inversa, la presión se le sube. Condiciones patológicas. Este vasoreceptor, una persona que tenga hipertensión, ¿qué va a hacer? Informa a los vasoreceptores, está alta, objetivo del tronco encefálico, bájame la presión, bájame la frecuencia, bájame el volumen sistólico, disminuye la resistencia vascular periférica, objetivo cumplido, presión arterial, los límites normales. En caso de hemorragia, sensado que hay hipotensión arterial, la respuesta es inversa, ¿sí? No tiene relevancia en el control de la presión a largo plazo, ¿no? Es una regulación inmediata, no le va a durar horas, no le va a durar días, dura minutos, eso, ¿sí? Los vasoreceptores, dice, se adaptan a las 24 horas al valor de presión arterial. Si es hipertenso o hipotensión arterial y este sistema no lo ha podido corregir en 24 horas, esto ya no funciona, así lo va a considerar como si fueran valores normales. Por eso dice, no tiene relevancia en el control a largo plazo. Los vasoreceptores se adaptan en 24 horas a valores de presión sostenida. Si la sostenida es hipotensión, él cree que es hipotensión no normal. Y si es alta, cree que es la hipertensión normal. Los receptores de alta presión. ¿Dónde están de alta presión? En la carótida interna y en la aorta. Estímulo adecuado, distensión de la pared, tener mucha presión, más distensión de la pared. Vías aferentes, ¿sí? Nervio de Heyden se une al noveno par, el de Ludwig al décimo par, donde llegan al tronco encefálico. Vías eferentes, el sistema simpático cardíaco y vascular, el parasimpático cardíaco. Efectores, este es un feedback. Los efectores es el músculo cardíaco, nodo auricular ventricular, nodo sinusal, nodo auricular ventricular, el miocardio, ¿sí? El sistema vascular, el músculo liso venoso y el músculo liso arterial. ¿Está claro, Juanes? Adaptación de la descarga aferente. Dice, los vasoreceptores modifican su sensibilidad en el mantenimiento de una presión arterial mayor o menor nivel de referencia, alto o bajo corriente. En
en el adulto mayor hay pérdida de la distensibilidad arterial, pues pierde su capacidad de dar respuesta inmediata. La adaptación del control de la presión arterial es periférica, ¿sí?, por elevación del umbral en los receptores, y central por modulación desde los núcleos talámicos superiores, hipotálamo y la corteza cerebral. Ahora, ese centro integrador, ¿dónde estaba? ¿No? Lo estaba pasando ligeramente lo que estoy poniendo hasta ahorita. Centro cardiovascular del tronco. Las fibras provenientes de los receptores llegan al núcleo solitario y al núcleo vivo. Las fibras provenientes de los receptores tienen su centro integrador en el tronco encefálico, que está ubicado ¿dónde? En el núcleo del tracto solitario y en el núcleo vivo. Dice, desde allí se integran cerca de la superficie dorsal del bulbo, piso del cuarto ventículo, y modula la zona presora o zona vasoconstrictora, que está ubicada en el área ventrolateral de la porción superior del bulbo. Hay otra zona depresora o zona vasodilatadora, donde está en el área ventrolateral de la porción inferior del bulbo, y la zona cardíaca está ubicada en la parte dorsomedial de la porción superior del bulbo, del núcleo motor del vago. Esas son sus ubicaciones, se fijan en los dibujos. Aquí me está diciendo, aquí están los receptores, vías aferentes, centro integrador, receptores, en el caso del callado, la vía aferente es el vago, en el caso del otro es el rosofaringio. Esto funciona muy parecido a los quimiorreceptores. Pues aferentes los quimiorreceptores funcionan cuando los valores de presión arterial media son menores a 80. Estos quimiorreceptores que están sensando, si hay una mala perfusión, hay un aumento de CO2 en sangre y hay una disminución de oxígeno. Entonces ellos empiezan a sensar que esas sustancias químicas, una estén demasiado y otra estén bajas. Entonces igual empiezan a informar a centros superiores. Vasoconstricción y disminución de la frecuencia, aunque la secreción de catecolaminas de la hipoxia puede enmascarar la radicalidad. Aparte de estos quimiorreceptores periféricos que hemos hablado en el callado y en la bifurcación, hay quimiorreceptores centrales. Si habla de quimiorreceptores centrales, estoy hablando del sistema nervioso central. ¿Sí? Dice, el aumento de CO2 y de hidrogeniones y la caída del oxígeno producen vasoconstricción periférica y aumento de la presión arterial. Ojo, el incremento del CO2, la concentración de iones de hidrógeno a nivel central y la caída de oxígeno producen vasoconstricción periférica e incremento de la presión arterial. El incremento de la presión intracraneana, que provoca caída del oxígeno, elevación del CO2, aumento de hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a dar? Lo que me están anunciando acá arriba, vasoconstricción. Esa vasoconstricción, ¿a qué va a llevar a nivel sistémico? Aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Que se denomina eso en el campo de los neurólogos, de los neurocirujanos, el reflejo de pulso. Tiene una hipertensión de origen central, no es una hipertensión que entra desde el paciente. ¿Qué me está indicando eso? Que su cerebro está siendo muy mal respondido, ¿sí? Que está haciendo isquemia cerebral y su pronóstico es bueno. La activación de los vasoreceptores provoca caída de la frecuencia. Si mejora la presión de perfusión de oxígeno, disminuye la presión arterial y se repite el ciclo. Funcionan cuando los valores de presión arterial media son menores a 60, que sabemos qué valores debe tener la presión arterial media. Alcanza la máxima respuesta a valores de presión arterial de 15 milímetros de mercurio. Otros quimiorreceptores, ¿sí? Quimiorreceptores apuntan a partir de la arteria pulmonar, disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y producen hambre. Reflejo en respuesta al dolor. Las fibras aferentes tipo C mielínicas, que son las que conducen los impulsos no receptivos, ¿sí? El dolor agudo o intenso causa hipertensión arterial. El dolor crónico tiende a bajar la presión arterial. Reflejo somatosimpático, dice aferente en mecanismos de músculo esquelético durante el ejercicio. Luego, empezamos a hacer ejercicios, hay descarga simpática que ha nacido en el músculo y empieza a aumentar la presión arterial. El otro, reflejo de compresión abdominal, aferente de mecanismos del músculo
depósito de igual manera. Control nervioso del volumen minuto cardíaco, factor extrínseco. ¿Qué cosa? Volumen minuto cardíaco es igual a hablar de gasto cardíaco. Son sinónimos. Dice la cantidad, y me recuerda esto la fórmula. Dice la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto se denomina gasto cardíaco. ¿Y eso de qué depende? Del volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. El control nervioso, ¿qué cosa afecta? El volumen sistólico. Entonces, ¿cómo puede afectar el gasto cardíaco? Si el sistema nervioso me dice puede modificar el volumen sistólico. Aquí está. ¿El volumen sistólico de qué dependía? De la precarga, ¿sí? Y de la contractibilidad y de la postcarga. ¿Sí? Entonces, el volumen sistólico a través del nivel de contractibilidad. Aquí está. ¿Sí? Si hay menor contractibilidad, menor volumen sistólico. Frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si la frecuencia cardíaca disminuye o aumenta, me va a variar el volumen sistólico. La adrenalina y el glucagón lo hacen de igual manera. ¿Sí? Control humoral dependiente de nivel químicos, la adrenalina y el glucagón producen el mismo efecto. ¿Sí? Esto lo comprobamos nosotros. Medio día, hipoglicemia, descarga de glucagón. ¿Sí? Tiene un poco de presión arterial alta, nos sofocamos, nos irritamos, es por la descarga de glucagón, es una situación de estrés. Y aquí un recuerdo de qué cosa depende del volumen cardíaco. ¿Sí? ¿Dependía de qué? Volumen minuto depende de un factor de frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico de qué dependía? De la contractibilidad del miocardio, depende de cuánto recibido y depende de cuánto se deja dar. El volumen sistólico depende de la contractibilidad, de la precarga y de la postcarga. ¿Qué decía para recuperar la presión arterial a signo alto? Sí, hay una descarga simpática que ocasiona vasoconstricción venosa. Esto que ocasiona un mejor retorno venoso. Eleva el volumen sistólico. Y aquí, aumentando la resistencia vascular, ¿qué hacía? Permite aumentar la presión arterial. Entonces, son los mecanismos de los cuales recurre el organismo para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión. ¿Cómo se controla la resistencia periférica total? En el circuito sistémico, el 60% a nivel de las arteriolas. 60% a nivel de las arteriolas son las que controlan la resistencia vascular sistémica. El circuito pulmonar, el 60% a nivel de los capilares. Sin embargo, los puntos máximos de resistencia son los puntos de salida de aorta y pulmonar, por tener el menor diámetro. Otros factores que van a alterar la presión arterial. No es igual mi presión arterial cuando inspiro o cuando expiro. No es igual mi frecuencia cardíaca ni mi volumen sistólico cuando estoy en inspiración o cuando estoy en expiración. Va a variar. Dice, en el ciclo respiratorio fluctúa en la respiración por estímulos que van desde el centro respiratorio, un primer lugar, y el otro factor que va a modificar mi presión arterial, está diciendo, uno es el centro respiratorio, los estímulos, y lo segundo es por los cambios que estamos efectuando a nivel de nuestra caja torácica. En momentos es positiva, en momentos es negativa. Con frecuencia igual a la respiratoria, con variaciones de 10 a 20 milímetros de mercurio. El tono simpático surgió por variaciones cíclicas en el nivel de descarga de los vasoreceptores, si está sensible el valor de hipotensión o hipertensión, con frecuencia 6 por minuto, con variaciones. ¿Cómo controla el tono simpático? A través del reflejo receptor, a través del reflejo isquemio-receptor y el reflejo de isquemia que lo hemos visto hace minutos. Aumenta la presión arterial por efecto del sistema nervioso, el ejercicio. Antes que nosotros, incluso cuando ya nos predisponemos a hacer ejercicio, la presión arterial ya nos sube, sin haber hecho ninguna actividad física por ahí. Pues la actividad de la corteza motora determina excitación de los centros cardiovasculares incluso antes de haber iniciado la actividad física.
reacción de alarma, la actividad cortical relacionada determina excitación de los centros cardiovasculares aún antes de la huida en caso de estrés, en caso de huida de un peligro. Que ya nos prepara para la actividad intensa. Aquí hay una lista, no son todos, de las sustancias vasodilatadoras y de las sustancias vasoconstrictoras sobre el sistema cardiovascular. Histamina, adenosina, esto ya lo vimos en la clase anterior, esto también incluso. Entonces, vasodilatadores, vasoconstrictores. Este dibujo no me ayuda mucho más el mensaje. Lo voy a hacer, pero en la segunda parte lo hago. Si no lo captan aquí, en la segunda parte lo van a captar. La liberación de renina. No, aquí es un poco falso, porque no falso en error, sino en el llegar, porque no está desde el inicio. Y cuando algo se empieza a relatar desde la mitad del cuento, no es correcto, no se puede entender. Para que se entienda el cuento, la capulita roja me tienes que contar desde el inicio. Si me cuentas desde la mitad, no lo voy a entender. Entonces, vamos a ver si nos entendemos, si me dejo entender. La renina, la liberación de renina me está hablando del riñón, me está hablando del aparato juxtaglomerular, me está hablando del mácula densa, me está hablando de hipoperfusión renal, de alteración de la relación tubulo-glomerular. Entonces, dice, la liberación de renina, el riñón, yo diría en otras palabras, la renina es liberada por el riñón desde el aparato juxtaglomerular. ¿Por qué? Porque ha caído la presión arterial en la arteriola renal. Ese riñón está muy mal perfundido. Ha caído la presión arterial renal. Es como explicaba a sus compañeros, arteriola aferente, arteria puerta, todo esto riñón, arteriola diferente por arteria puerta. Si por aquí me cae poca sangre, ¿cómo voy a filtrar aquí? Por aquí poco mucho. Si tengo poca presión, voy a filtrar menos. Y si filtro menos, voy a mandar menos filtrado glomerular hacia de los túbulos. Y el túbulo distal, cuando está en la parte glomerular, va a ser ese sector muy mal perfundido. Entonces, ha caído la presión arterial en la arteria aferente, disminución de volumen extracelular en la arteria aferente, luego se ha caído la presión, ha caído el volumen, ¿sí? Ha caído la carga de sodio en la mácula densa que se está filtrando. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a haber una estimulación simpática. Esta estimulación simpática, ¿qué ocasiona? La liberación de renina. Esa renina, ¿qué hace? Actúa sobre el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, está inactivo. La renina está guardada como prorenina en el riñón. Ante la caída de la presión arterial, la prorenina se convierte en renina, es liberada. Va a encontrar en su camino al angiotensinógeno, que está circulando también tranquilo, lo activa, lo convierte en angiotensina 1, que ya tiene un ligero efecto vasoconstrictor. Esa angiotensina 1, al pasar por el pulmón, va a subir acción de la angiotensinasa, que es producida por el endotelio vascular pulmonar, lo va a convertir en angiotensina 2. Esa angiotensina 2, que va a ser intensa vasoconstricción. Además de hacer vasoconstricción, que ocasiona, ¿sí? Ya está actuando en la primera presión arterial, está aumentando la arteria periférica. Segundo, me está dando la orden de buscar agua conscientemente, tengo sed, manda a producir hormona antidiurética en la idea de que el riñón empiece a recoger más orina de lo que estaba produciendo, ¿sí? Reabsorber más. Y otra acción más es a la suprarrenal de industria producida aldosterona, una hormona aldosterona, ¿para qué? Para que actúe a nivel renal y reabsorba sodio y detrás del sodio jale agua. Entonces estoy actuando, la renina entonces al inicio estaría actuando haciendo que aumentando la arteria periférica, ¿sí? Eso me favorece la relación de la presión arterial, me favorece el retorno venoso. ¿Sí? Segundo, me está haciendo tomar agua, me está haciendo aumentar mi volumen, ya está actuando a nivel de volumen, de una resistencia. Está
está actuando a nivel de la hormona antidiurética, me dice, bueno, no eliminen mucha orina, recuperando volumen, y por último, a nivel de la aldosterona, le hizo eso, aldosterona, jalazol y la hizo de guinea. Entonces, ¿qué hizo? Recuperó volumen y actuó sobre la resistencia vascular periférica. ¿Qué es lo que dice aquí? Esto nos pasamos. Prácticamente lo que les he narrado es lo que está escrito aquí. La hormona antidiurética o vasopresina, a dosis fisiológicas, favorece la reabsorción de agua en los tubos colectores por actuar sobre los receptores B2. Produce además vasoconstricción, ¿sí?, con disminución del gasto cardíaco, poco cambio en la presión arterial a dosis altas. Es un vasoconstrictor. La antidiurética tiene una acción vasoconstrictor. A dosis altas produce vasoconstricción por actuar sobre los receptores B1A. Inhibe el óxido nítrico. Va a potenciar la acción de los otros vasoconstrictores. ¿Sí? Va a aumentar la producción de ACTH porque actúa sobre receptores B1 tipo B. Su liberación es estimulada por la hormona antidiurética, es estimulada por la alta osmolaridad. Alta osmolaridad, ¿qué tiene que ser? Retener agua para nivelar la osmolaridad. Es estimulada por quién? Por la caída del líquido extracelular, de hipotensión arterial. Los receptores auriculares están sensando que hay muy poco volumen, hay receptores de volumen en las aurículas. Caída importante del líquido extracelular, los receptores aórticos y carotídeos, en lugar de los receptores no mencionados, también van a sensar que ha habido caída. El dolor, emoción, estrés de ejercicio, náuseas y vómitos, angiotensina, los estimulan, la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, el nivel de hormona antidiurético es dependiente del nivel de cambio de la presión arterial. Y también no solo de la presión arterial, sino de la osmolaridad. Pasamos eso, jóvenes, pasamos eso. Aquí que me dicen, es un recuerdo del primer examen, ¿sí? Sistema nervioso simpático, adrenalina y noradrenalina, no actúan a través del segundo mensajero, sus acciones son diferentes, dependiendo si actúan sobre los receptores A1, van a activar un tipo de segundo mensajero, se están produciendo otros efectos, si actúa sobre receptores alfa 1 y alfa 2 ya no activa a las fosfolipasas, sino activa la adenosiclasa, con producción de otros resultados, y si actúa sobre receptores beta, va a producir otro tipo de resultados porque está actuando sobre otro tipo de neurotransmisores, de segundo mensajero. La adrenalina, lo repetimos jóvenes de un examen, lo haremos. Cuando circula dosis fisiológica en el ejercicio, actúa a través del receptor beta 2 y ahí es donde tiene su efecto vasodilatador. Porque si vamos, tiene lógica, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer ejercicios y me dicen que el ejercicio me causa vasoconstricción, el médico nunca me recetaría hacer ejercicio, pues soy hipertenso. ¿Sí? Me indica ejercicio regulado, ¿por qué? Porque me dice aquí no puedo usar beta 2. ¿Para qué? Para que haya vasodilatación en tus músculos. Podría ser por efecto glucogenolítico y producción de ácido láctico. Cuando circula a dosis más alta que la fisiológica, predomina el efecto vasoconstrictor. Tener en cuenta que el efecto de la adrenalina actúa sobre receptores alfa o beta según los niveles o concentraciones plasmáticas que existirán. Está supeditado mucho a las concentraciones plasmáticas, igual que la dopamina. Cierto nivel, efecto alfa, más nivel, efecto beta. Al inicio, vasodilatador, segundo, vasoconstrictor, me estoy yendo al efecto contrario. La adrenalina dice distribución de los receptores de su estimulación alfa. Por su efecto alfa a nivel de la piel, a nivel esplástico va a producir vasoconstricción, a través de los canales de calcio lento y receptores que actúan como segundo mensajero del IP3. En la neurona presináptica alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina, es diferente estar sobre alfa 1 y estar sobre alfa 2. Cuando actúa sobre receptores beta, si es beta 1, no sinusal, hay receptores beta 1, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, debido a que aquí abre canales de calcio lento. ¿Sí?
En el nodo AB aumenta la velocidad de conducción porque cierra los canales de potasio, como es igual que aquí. En el miocardio aumenta la contractilidad por la apertura de los canales lentos de calcio. Acción de la misma adrenalina, pero por receptores beta. Es vasodilatador. Actúa a través del segundo mensajero AMP cíclico. Hace activación proteica y disminuye el ingreso de calcio. Esas son las razones por las cuales produce vasodilatación. ¿En qué estructuras está? En su beta 2, vasos coronarios, vasos pulmonares, vasos esplácnicos, renales, músculo lisoesquelético. En la membrana presináptica, los beta 2 estimulan la liberación de noradrenalina. La vasodilatación podría ser secundaria de efecto glucogenolítico y por la producción de ácido láctico. Conocido por ustedes los mecanismos del segundo mensajero, cuando es sobre el receptor alfa, cuando es sobre el receptor beta, qué tipo de receptores segundo mensajero está activado. IP3, AMP cíclico, GNP. Las cininas, otra sustancia que interviene, que es una vasodilatadora. Ahí está. Factor 12, activador de precalinina, la precalicreína se convierte en calicreína, enzima proteolítica, sinilógenos, se libera la radicinina en el plasma, que está en los tejidos, y la metanilizina, la radicinina. Inactivada, ¿por qué? Por la sincinasa 1, son sus enzimas destructoras, la sininasa 2, que lo convierte en la angiotensina 1 y la angiotensina 2. La sinina dice participa de la regulación general y local. Acciones contrae el músculo liso visceral, semejante a la histamina. Relaja el músculo liso vascular por liberación de óxido nítrico. Participa de la vasodilatación durante la secreción activa en páncreas exocrinos, sudoríparas, salivales, tiempos, del intestino. Aumenta la permeabilidad vascular. Atrae los leucocitos. Participa en el proceso de coagulación sanguínea. Incrementa el flujo sanguíneo renal. Tienen efecto natriurético y diurético. Esto es lo que es una relación, renina, angiotensinógeno, convierte en angiotensina 1, esa angiotensina 1 al pasar por el pulmón se convierte en angiotensina 2, esa angiotensina 2 ¿sí? Produce, cuando actúa sus receptores AT1, produce vasoconstricción, ¿sí? Sobre el sodio, proliferación, diferenciación, disminución de la liberación de renina, estimulación de la aldosterona, ¿sí? Eso vamos a ver la segunda clase más. Aquí, ¿qué dice? Otra sustancia reguladora, el péptido natriurético auricular. ¿Sí? Ahí está, en la aurícula, izquierda-derecha, situado el músculo cardíaco que produce el péptido natriurético auricular. Responde ante estímulos hemodinámicos, estiramiento de la pared auricular y estímulos neuroendocrinos. O sea, estas células que están aquí van a responder a qué? A estiramiento de la pared auricular, mucha distensión, mucho volumen. ¿Sí? Van a responder a la endoterina, a la noradrenalina y a otras sustancias más. ¿Cuáles son los efectos de esta sustancia? Se me está diciendo ¿sí? que actúa cuando la aurícula se siente muy distendida, ya lo que se viene ya es sencillo. Me voy a casar de si la medicina es lógica, no es memoria. ¿Cómo reaccionaría el organismo si tienen un otro? ¿No? ¿Cómo reaccionaría el organismo si siente que las aurículas tienen mucho volumen? ¿Qué buscaría? ¿Ganar más volumen o eliminar volumen? Eliminar volumen. ¿Sí? Y eso lo hace ¿qué cosa? El péptido natriurético auricular. El glomero lo que hace, ¿sí? Tono arterial aferente, lo disminuye. Allá está en la arterial aferente. Si le hace vasodilatación, ¿habrá más flujo que al riñón? ¿Sí o no? Fíjense jóvenes, si no. Imagínense que por ahí está la arterial aferente y ustedes son cada uno de los glomérulos. ¿Sí? Y por allá está saliendo la arterial aferente. Si ella la señorita le mete más presión, ¿qué va a hacer? ¿Va a filtrar más o va a filtrar menos?
¿Qué sería más o menos? No va a estar impactando el mensaje joven. Yo sé que eso es mi oficio, les he enseñado hasta cansarme, hasta aburrirme de enseñar. ¿De qué depende la filtración? No depende de la diferencia de personas. Y si estoy diciendo que le manda más presión, ¿qué tiene que pasar? Tiene que filtrar más, tiene que producir más orina. O bueno, la medicina es para pensar en el examen, salir, no voy a tomar que es gasto cardíaco, no voy a tomar que es presión arterial, no voy a tomar que es volumen sistólico, que es volumen latido, y que es encontrar esas preguntas. No hay razonamiento, jóvenes. La medicina no es para genios, la medicina es los que tienen sus neuronas normales, y un poquito subnormales, ¿sí? Pero que tengan lógica. Para los que son con inteligencia superior, pueden estudiarse biofísica, para NASA, es un lugar de ese tipo. Efecto glomerular, me dicen que hace ante una presencia de alto volumen, ¿qué tengo que hacer? Eliminar más sólidos. Mecanismo que empieza a hacer ir hacia el alto, disminuye el tono de la arteria referente, más volumen, más presión, ¿sí? Y aquí, tono arterial diferente, aumenta, me está cerrando la salida de la arteria referente. ¿Filtrará más? ¿Filtrará menos? ¿Filtrará más o menos? ¿Cómo me va a filtrar menos? Entonces estaría cayendo en contradicciones aquí. Mi objetivo es filtrar más, eliminar más. ¿Sí? ¿Por qué voy a filtrar más y después voy a cerrar? Este efecto estaría loco, ¿no es cierto? Aquí hago bien y aquí hago mal. ¿Sí? Si aquí aumento la presión y allá cierro la salida, ¿la presión cómo va a estar aquí, jóvenes? ¿Va a estar aumentada o no? Y si está aumentada, ¿va a filtrar más o no? Bien, muchachos. La medicina no es difícil. Por eso dice aquí como tercera consecuencia, si no aprendo así el tema, jóvenes, de forma razonada, estoy perdido. Si no estudio la medicina secuencialmente, estoy perdido. Tendría que recurrir a memoria si fuera un genio. Si tuviera memoria fotográfica, me preguntan esto y en mi memoria acude todo este cuadro. Tengo mi memoria fotográfica y empiezo a ver en mi memoria qué cosa viene ese cuadro. Pero de esas mentes creo que no existen, o existían de vez en cuando. Y el mismo Einstein, cuando le preguntaban cuál es tu fórmula, tenía que abrir su cuaderno para ver cuál era su fórmula. Porque si pudiera tener una buena lógica, tener un buen razonamiento, pero tenía mala memoria, probablemente mala memoria retentiva. Ni de una fórmula se acordaba. Cada vez que salía a exponer, abría su cuaderno y sacaba sus fórmulas para saber con qué fórmula iba a trabajar. Entonces, como consecuencia de que aumente el flujo, me impide la salida, mayor presión, mayor filtrado glomerular. Me ha abierto la salida, la entrada, aumentó el flujo sanguíneo aquí. ¿Sí? El riñón, al haberse sentido mal perfundido, ¿sí? Ha liberado más renina. ¿Sí? En los túbulos que ha ocasionado mayor absorción de sodio empieza a jalar agua, la fuerza de Starling, gradiente osmótico, la fuerza de Starling disminuye. ¿Sí? Luego para disminuir la fuerza de salida, está predominando la presión oncótica, empieza a retener más. ¿Sí? La corteza suprarrenal empieza a producir aldosterona. ¿Sí? Aquí menor absorción, aquí me parece que equivocado, existe eliminación de aldosterona, no, está con mayor volumen, ¿está bien? ¿Sí? Entonces empieza a producir menos aldosterona, y si produce menos aldosterona, hay menor de absorción de sodio, menor de absorción de agua, y vamos por ahí. ¿Sí? En los vasos sanguíneos, esto es disminuye el tono, aumenta la permeabilidad capilar, en busca de caída de presión arterial, todos estos fenómenos después. ¿Me dará más sed o menos sed? Menos sed me dará. ¿Liberará hormona antidiurética? No, porque tengo mucha agua, quiero botar agua. Ahí
uno, la parte del primer examen. Vamos a ver la primera parte. Estudiar lo que tienen que hacer estudiar es como tomar un alimento. Yo cuando quiero que un alimento me haga provecho, ¿qué hago? Lo mastico bien, ¿cierto? Lo mastico bien, me lo paso. ¿Qué pasa si lo mastico en dos y me lo paso? ¿Me va a ser nutritivo? No, me va a caer mal. Me va a caer mal. Igual es el estudio. El estudio no es que corro la página y corro. Hago lectura del párrafo, lo tengo que digerir, tengo que ver qué cosa dice ese párrafo. Me voy a demorar, sí, me voy a demorar, pero estoy caminando a paso lento pero seguro. Me voy a demorar más, sí, me voy a demorar. En realidad no hay caminos fáciles. Si el camino es fácil, ese no es el camino. Si el camino está muy fácil, ese no es el camino del éxito. Los caminos difíciles, esos son llegan a buenos resultados. Y estudiar lento, pausado, digiriendo el estudio, comentándoselo uno mismo. Va a ver que de eso no se va a olvidar nunca. Incluso cuando vayan a dar los exámenes finales, la palabrita nomás, dejar el pensamiento, dejar el contenido que está bien cimentado en mi memoria. Pero si he estudiado para aprobar el curso nada más, a la semana tenga la seguridad que se borró todo, desapareció todo. Porque la memoria es así. Lo que yo estudio tengo que llevarlo a mi memoria. Que cuando hagamos neurofisiología vamos a ver. Es como a la señorita, yo le digo, señorita Marco, le digo a la niña, a ver, a usted, márcame el 30, 50, 40. Al rato se lo marca 30, 50, 40. Pasados 2 minutos le digo, a ver, márcame esto y señorita. ¿Se va a acordar? Pero niña, si hace 2 minutos te estoy diciendo, ella no tiene la culpa. Le digo, ¿y cómo hace 1 minuto lo has marcado y ahora pasado 1 minuto no lo puedes marcar? ¿Sí? Porque ella lo grabó, lo que llaman una grabación eléctrica, nada más fue eléctrico en su cerebro. Nada más. Y fisiológicamente está con todo el derecho a olvidarse. Pero si yo le dijera 4 o 5 veces marca el número, ya se pasa su memoria. Y le digo mañana a la niña, marca el teléfono que le dije ayer y lo va a marcar. Ya no lo tengo que decir, porque eso ya pasó a su memoria. Y no se lo va a olvidar. Eso lo que dicen, tienen que quedar en el cerebro en engramas. Y para que se vuelva un engrama tiene que ser un proceso lento. Entonces hasta para estudiar el estudio, mañana tengo examen, me mato estudiando. Llegue que el examen me olvide todo. Me olvide todo. Porque simplemente el cerebro no le ha dado tiempo para quedar. Pasado el examen unas 5 o 6 horas se empieza a acordar todo. Yo mal el examen, bueno, pero si esto sabía. ¿Y qué pasó en el examen? ¿Por qué me olvidé? Y esto también lo sabía, y esto también lo sabía. Porque no le dieron tiempo para ahora el cerebro. Por eso de estudiar el día anterior del examen fue una cosa que puede hacer. Estudiar me pareció y pasar, eso es otra cosa. Si me pongo a repasar un día antes, después lo repasas. A veces hay unas cosas que quedan en duda. Saco de mi información donde esté esto, pero en tal libro, en tal página. Sí, ya me acordé, sigo adelante. Pero si esa noche voy a querer grabar cosas nuevas, no lo hagas, porque también lo que ya sabía se grabó. Porque el cerebro, el conocimiento tiene que ir en medicina, básicamente tiene que irse a grabarse en engramas. ¿Qué se llama un engrama? Son como sellos que tenemos en la cabeza. Un engrama, a ver, le diría, a ver, señorita, ¿cuál es el trayecto que sigue a su casa? Me va a decir así. Eso ya es un engrama que lo tiene grabado en su cabeza. Ya lo tiene grabado. Y es así, el concepto de gasto cardíaco en el cerebro ya tiene que estar grabado un sello ahí, cuando me lo recuerdan sale solito. Pero si voy a estar recurriendo a recordar, mira, sí, no está grabado, no está
Hasta el escribir nosotros la palabra papá, mamá, eso está en nuestro cerebro grabado en el grama, por eso escribimos con facilidad. Lo descubrimos, sacamos el sellito que hay y lo escribes en el papel. Toda la palabra que escribimos está en nuestro cerebro en el grama. Las oraciones ya están en el grama. Por eso cuando aprendemos inglés, ¿qué pasa? Nos equivocamos, ¿no es cierto? Y cuando ya escribimos varias veces la palabrita en inglés, ya no nos equivocamos, porque ya se grabó, ya se pegó un engrama, ya está hecho con un sello ahí que ya puesto en la cabeza de las neuronas, ya está en un proceso bioquímico, ya está armado ahí, no te vas a olvidar. Es que lamentablemente cuando entramos a la universidad, creo que es el problema grande que tienen las universidades, al estudiante no le enseñan a estudiar. Le ponen metodología de estudio y le enseñan por qué disparate. Y es difícil enseñar por metodología de estudio, ¿no? Porque desde el momento que no sabemos cómo se aprende, o sea, la parte fisiológica de cómo se aprende, porque estamos aprendiendo a golpes, ¿sí? A base de persistir y persistir, estamos estudiando. Cuando la fisiología o la psicología nos diga que el proceso de aprendizaje es así, vamos a seguir ese caminito y no va a ser más fácil. Ahora no, entonces estamos usando golpes, porque no se entiende exactamente cómo aprende el ser humano. Así que hasta que llegue su tiempo que tenemos que aprender a golpes jóvenes, a base de persistir, 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 y dar. El único arma que tenemos es la persistencia, ¿no? La persistencia, persistir. No tenemos el método, porque no nos dicen cómo es. Nos dicen cómo funciona el corazón, lo podemos arreglar. Porque sabemos el cómo funciona. Pero cómo aprendes, que te diga que así se aprende, que te lo diga. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que quedó un poco en borroso, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Es un sistema hormonal, o sea, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Y ese es un sistema hormonal que es responsable de la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Me regula el agua y el electrolito, y si me regulas agua y electrolito, me está regulando la presión arterial. En él interactúan varias hormonas y enzimas para formar como resultado final la angiotensina 2. Le voy a hacer un repaso. Es un mecanismo que controla la presión arterial a corto plazo, ¿sí? Control nervioso, quimioreceptores, respuesta isquémica del sistema nervioso, como dije en la primera parte. A mediano plazo, el sistema renina-angiotensina, la relajación de la vasculatura por estrés, desplazamiento de líquidos, y a largo plazo, que actúen días, semanas, meses, ahí está metido el riñón. El sistema de líquido renal corporal. Esto lo hicimos ya en la anterior, lo hemos repetido otra vez. Esto es casi nuevo. Esto también es nuevo. Dice, en un sistema que busca mejorar la presión arterial y el volumen extracelular, está caída, ¿qué cosa? En un sistema que busca mejorar la presión arterial, es decir, está partiendo de un caso hipotético que tu presión arterial está baja. ¿Y tú qué quieres? Mejorar tu presión arterial y mejorar el volumen extracelular. Su estimulación provoca un aumento de la presión arterial y su inhibición provoca una caída de la presión arterial. Si me disminuye ese volumen extracelular, me va a salir la hipotensión. Generales anatómicas, se deberían poseer un poder excretor que tiene capacidad para regular la composición y volumen de los líquidos corporales. Por eso nuestra orina va variando, ¿cierto? Voy a tomar mucha agua, mi orina es transparente, ¿verdad? Para tipo de deporte mediodía voy a miccionar, la orina es amarillenta, ¿verdad? Ella me está diciendo que mi riñón ha actuado diluyendo o concentrando la orina. En el caso de haber tomado bastante agua, tiene que depurar, botar el agua que me sobra. ¿Se va con muchos electrolitos? No, con pocos se va, porque no va a perder sal también. En el caso del deporte, ¿qué hace?
empieza a ahorrar agua. ¿Por qué? Porque en el curso de deporte que estoy transpirando, estoy perdiendo agua por esa parte. Mi volumen está disminuyendo. El riñón que tiene que hacer es empezar a retener agua. Y después de practicar 4 o 5 horas va a misionar, la orina es bastante amarillenta, bastante concentrada. Entonces, esa es la función del riñón. Pues el riñón posee un poder efector dando la capacidad de regular la composición, la concentración o dilución de la orina. No sé si conmigo es el riñón o con el doctor Sánchez. No sé. En el siguiente ciclo, creo que a mí me toca con mi respiratorio. Se encarga de detectar los productos de desecho de nuestro metabolismo. Y ahí se va pues la urea y la creatinina. Los metabolitos de los medicamentos que hemos ingerido, los mismos medicamentos, se nos metabolizan. El riñón, ¿qué se produce? Es considerado también un órgano endocrino. Produce renina, eritropoyetina y calcitriol. ¿Qué me está diciendo? Entonces, un paciente con insuficiencia renal, aquel que le falla todo el riñón, produce renina y ya no produce renina, produce eritropoyetina, no produce eritropoyetina, por eso son pacientes anémicos, los vemos pálidos, porque no hay eritropoyetina. La eritropoyetina es la encargada de estimular la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Entonces son pacientes anémicos, pálidos, tienen que poner eritropoyetina exógena para poder elevar en algo su. El calcitriol es otra hormona que participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. Igual esos pacientes tienden a tener alteraciones del fósforo y calcio, por eso tienen que darle el calcitriol externo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. En cada riñón dice que hay 1.200.000. No tomo qué tipo de nefronas hay, solamente menciono hay corticales, subcorticales. Tienen distintas funciones, se parecen, pero cumplen distintas funciones por su ubicación. Aquí está, aquí está el riñón. Aquí me voy a la parte microscópica, arteriola aferente, el glomérulo, arteriola eferente, ya se van las venas, su sistema excretor. Este es el penacho glomerular. Aquí hay una cápsula de Bowman que está rodeando totalmente. Aquí se está filtrando el líquido, el filtrado glomerular, cae a este depósito, pasa al túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal, túbulos conectores y la orina se va hacia el exterior. Dice, la nefrona posee el corpúsculo renal, que mencionamos es este, compuesto por una cápsula, hasta la cápsula, que es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, que vendría a ser este, de amarillo, el asa de Henle, descendente y ascendente, túbulo contorneado distal, túbulo conector, arteriola aferente, arteriola eferente. Cada uno tiene una función específica que le confiere la capacidad de distintos tipos de filtración. A medida que la sangre fluye por las arteriolas, y a medida que fluye por los túbulos, la orina va cambiando su composición. El glomérulo renal dice está entre la arteriola aferente y la eferente. Ahí está, arteriola aferente y arteriola eferente, y aquí están los capilares glomerulares. Aquí está arteriola aferente, arteriola eferente, túbulo contorneado proximal, los capilares glomerulares, no voy a abundar en eso, se hace el riñón. Aquí está la parte del túbulo contorneado distal y aquí está el aparato yuxtaglomerular. Entre la arteriola aferente y eferente y el túbulo contorneado distal está una estructura llamada aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se unen mesangiales, color rosado, la mácula densa roja y la zona de arteriola aferente de color verde. ¿Estos qué producen? Esto engloba el sistema renina-angiotensina, aparece en el aparato yuxtaglomerular. Sistema renina. Entonces, aquí se está produciendo la renina. Está en forma de prorenina, más grande el dibujo. Arteriola aferente, penacho glomerular, células mesangiales, espacio de Bowman, cápsula de Bowman,
túbulo proximal, arteriola deferente, túbulo distal, aparato interglomerular, que tiene componentes constituidos por células granulares, honestas, una mácula densa, que son estas, y las células mensajeras, extraglomerulares, que son estas. Distintos tipos de células que tienen distintas funciones. Las células granulares, que ya dijimos cuáles son las granulares aquí, estas, también llamadas células interglomerulares, son miocitos lisos que contienen miofilamentos localizados en la arteriola aferente, funcionan para fabricar, almacenar y segregar la renina. La renina es una enzima liberada cuando la presión arterial desciende, se almacena en forma de prorenina. Una vez activada, actúa enzimáticamente sobre el angiotensinógeno, tiene una duración de 30 a 60 minutos. El cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales también la producen, pero la principal fuente de producción de renina es el riñón. La mácula densa, especializada en íntimo contacto con la arteriola aferente y eferente, localizada en la porción inicial del túbulo distal. Función. ¿Cuál es su función? Percibir los cambios de volumen y de concentración de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal. Percibir el cambio de volumen, por decir, se produce cuando el organismo está sensando, cuando esta estructura está sensando poco volumen, poco sodio, dispara el sistema renino. Células extraglomerulares, células mesangiales fuera de glomérulos, la arteriola aferente y eferente, función es un soporte estructural, segregan matriz celular, actividad fagocítica, inducen cambios intracelulares en las células granulares, cada una funciones diferentes. En general llamado aparato interglomerular. Dice liberación de la renina, paso 1, la renina es el pilar, el que inicia. Ahí está, las células empiezan a liberar renina, ¿por qué? Porque hay una presión baja. Presión baja, baja filtración, poca presión aquí en el túbulo distal sobre este tipo de células, este lo han detectado, que hay poco volumen, poco sodio, aviso a las encargadas de producir renina, libera renina, y la arteriola aferente se comporta como un guardarreceptor de alta presión, está sensando baja presión. Estímulo que libera renina, presión de perfusión, cuando el estiramiento a nivel de la arteriola aferente disminuye por disminución del flujo del riñón, estimula las células granulares y se libera renina. La actividad aumenta cuando la presión arterial está disminuida. El sistema nervioso percibe los descensos. Hay órdenes directas del sistema nervioso para controlar la presión arterial. Ahí está. Este aparato se encargó de decirle al simpático: oye, ayúdame, estoy en hipotensión, la descarga simpática. Que yo de mi parte también voy a actuar como renina. ¿Cuándo actúa eso? O cuando el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular es la adecuada, se garantiza, si hay normal, necesitas buena cantidad de volumen, buena cantidad de cloro de sodio, no hay descarga. Pues cuando el flujo sanguíneo renal está dividido por la arteriola aferente y la tasa de filtración glomerular es normal, se garantiza buena velocidad de flujo y de líquido a nivel del túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. No hay no hay aviso, no hay alarma. La mácula densa tenga niveles de sodio adecuado, indica una buena filtración. No hay problema de volumen, no hay problema de cloruro de sodio. La presión arterial normal, no hay liberación de renina. La renina está en paz, descansa. La concentración de cloruro de sodio alta en el túbulo distal incrementa la captación de cloruro de sodio por la mácula densa y activa la participación de transportadores de membrana. El resultado será el aumento de adenosina y ATP. Estos irán a receptores de las células granulares, extraglomerulares y del músculo liso de la propia arteriola aferente, causando aumento de calcio en las concentraciones intracelulares. Esto produce que no se libere renina, mantiene una constricción de la arteriola aferente. Sistema propio de la mácula densa confirma la arteriola aferente para regular la circulación. Cuando no hay, todo está normal, no hay renina. Cuando la presión arterial ha bajado, aquí está la alarma, aquí está el aviso. Poco electrolitos, poco volumen,
disminuida porque los niveles de electrolitos, cloruro de sodio, a nivel de tubo distal, ¿sí? Están bajos y la captación de iones por la mácula densa desciende, ¿sí? La bomba de sodio y potasio también se interrumpe y los niveles de adenosina y ATP no se elevan. No estimula receptores, el calcio intracelular está descendido, es el estímulo para que empiece a liberarse la retina. Las células extragranulares unidas con las granulares informan que el calcio está disminuido, se libera prostaglandinas que inducen la liberación de renina. Entonces, ¿quiénes intervienen en la producción de renina? La presión, el cloruro de sodio en la mácula densa y la actividad sexual. ¿Produce renina? No produce renina de estos tres factores. Segundo paso, ya se produjo la renina. Poco cloruro de sodio, poca percusión a nivel de poca fijación molecular, consecuentemente a nivel del tubo distal poco volumen, poco cloruro de sodio, ausencia de la mácula densa, se liberó la renina, ¿sí? Es una enzima, está viajando, el hígado produce el angiotensinógeno, se encuentran los dos, lo transforma en angiotensina, dice la renina, es una enzima, no es una sustancia vasoactiva y no tiene ninguna acción, ¿sí? Vive de 30 a 60 minutos, actúa sobre una proteína plasmática, ¿sí? Que se llama angiotensinógeno, ¿sí? Que es producido en el hígado, es convertida en una angiotensina, ¿sí? Posee una actividad vasoconstrictora baja. En el paso 3, la formación de la angiotensina 2, minutos después que se ha producido esta angiotensina 1, esta va a pasar por el pulmón. En el pulmón existe la enzima convertidora de la angiotensina, producida por el endotelio vascular del pulmón, convierte de un decapéptido, lo convierte en un octapéptido, ¿sí? Ya se llama angiotensina 2, aquí ya está. Esa angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción a nivel arterial y a nivel venoso. Beneficios, a nivel de qué dependía la presión arterial. La presión arterial, producto de qué cosa era? El gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, ¿verdad? Otro factor que tiene que poner aquí volumen sistólico. Antes de educación obligatoria. Entonces, si estoy partiendo de una situación de hipotensión, si produce vasoconstricción, ¿me estará actuando favorablemente y elevar la presión arterial o no? ¿Sí? No. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Esa vasoconstricción favorecerá la elevación de la presión arterial? ¿Sí? No. Sí. No se jóvenes. Me está diciendo, la presión arterial es un producto del gasto cardíaco. Si me está elevando esto, si esto ya no es 1, se ha vuelto 5, ¿qué me va a dar acá arriba? ¿Cómo están tus jóvenes? ¿O no? ¿Y por qué se demoran en decir esas cosas? ¿Sí? Y si me produce vasoconstricción a nivel venoso, ¿qué me va a producir? ¿Es beneficioso o no? ¿En qué área, en qué aspecto me va a favorecer que mejore la presión arterial? ¿En qué parte me favorecerá o no me va a favorecer? Va a ir en contra. Jóvenes. Me va a favorecer, porque si me hace venoconstricción, ¿qué me va a hacer? Me va a favorecer la precarga y me va a estar favoreciendo un mayor volumen sistólico. El volumen sistólico ¿de qué dependía? De la precarga, de la contractibilidad del músculo y de la poscarga. Si me está aumentando esto, dicen, me va a tener que aumentar esto, ¿no? La angiotensina 2 produce vasoconstricción arterial y venosa. De esta vasoconstricción me aumenta la resistencia vascular periférica, me permite elevar la presión arterial,
me permite un mayor retorno venoso, está actuando ya sobre la primera parte, me está favoreciendo la precarga, y todavía ahí seguiría la secuencia, que se llama en ese sentido joven. Si me aumenta la precarga, ¿qué me está favoreciendo? Me favorece un mayor llenado ventricular. Y el mayor llenado ventricular que me favorece, ¿sí? La aplicación de la ley de Starling. Y la ley de Starling que dice mayor elongación, mayor fuerza de contracción muscular. Que les va a venir en ese sentido como secuencial, no va a venir define gasto cardíaco, define presión arterial. Entonces la angiotensina produce todos los efectos. ¿Sí? Vasoconstricción intensa a nivel de las arteriolas, y aquí ya está escrito. ¿Sí? Vasoconstricción intensa a nivel de las arteriolas, aumento de resistencia vascular periférica. Vasoconstricción venosa, ¿sí? ¿Qué hace? Mayor retorno venoso, mayor precarga, mayor llenado del ventrículo, mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. Y si hay un mayor volumen sistólico, hay un aumento de volumen sistólico, no es justo aumentar la presión arterial. Dice, además dice que hace retención de sodio y agua, aumenta lentamente el volumen, aumenta de dos maneras. La angiotensina a sí misma, como ella misma, y se produce retención renal de sodio y agua, como ella misma. Aparte de cuestión vasoconstrictora, también hace retención de sodio y agua. Al aumentar la polemia, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la actividad del corazón, produciendo un aumento de la presión arterial. Directamente, ¿qué hace? Entonces, le está haciendo casi un resumen de la angiotensina 2. Directamente, contrae las arteriolas renales, disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones, descenso de la producción de orina. La angiotensina 2, aumenta la reducción de sodio en los tubos renales, aquí no, indirectamente. Directamente todo lo que sea la angiotensina, retención renal de sodio y agua. Indirectamente, esta angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal y la hace producir aldosterona. Ahí está la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona que produce por la corteza suprarrenal? La aldosterona producida por la corteza suprarrenal actúa sobre los túbulos de riñón, que ocasiona una mayor absorción de sodio. Lo intercambia con el potasio. Y al aumentar la reabsorción de sodio, ¿qué hace? El sodio se reabsorberá solo, tendrá que reabsorberse con agua. ¿Por qué tiene que reabsorberse con agua? ¿Por qué no se reabsorbe solo? Porque no se siente con puntos. Es correcto, porque preguntar en cualquier momento, ¿no? La aldosterona produce retención de sodio, me aguantas. Y de agua también. ¿Y por qué hace la retención del sodio y tiene que jalar el agua? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón de que ese sodio que viene venga con su agua? La respuesta es sencilla, simplemente para mantener la osmolaridad. Porque si solamente le vas a jalar sodio, ¿qué vas a llevar? A una hiperosmolaridad. Y no me estás beneficiando, me estás haciendo más daño. Déjame así, no me hagas ningún favor, no tengas sodio. Vete, porque estoy en osmolaridad normal. Si tú vas a salir sodio solo, ¿qué hacer? La osmolaridad me vas a elevar. Y
y de un problema vas a meter a otro más. Por eso tiene que ir con su agua para seguir manteniendo la osmolaridad plasmática. Jóvenes. Entonces, al aumentar el sodio, el hidrogen es aumentar los solutos en el espacio vascular, causa aumento del transporte de agua al interior del vaso. Además, ¿qué hace esa angiotensina? ¿Sí? La liberación de área no contenta con esa angiotensina, ¿sí? Le dice al hipotálamo, ¿sabes qué? Libérame hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética va a actuar a nivel del riñón y le va a decir, es que produce la menos cantidad de orina. Y empieza a obtener. Entonces, la liberación de hormona antidiurética, y además, ¿qué hace esta angiotensina? Me dice, oye, gusta agua, toma agua. Me da la sensación de sed. Y la liberación estimula la actúa sobre la sube del centro de la sed. Anda a buscar agua, a tomar agua. La hormona antidiurético vasopresina promueve la reducción de agua y es un potente vasoconstrictor. Como el resultado final de este sistema es aumentar la resistencia periférica total, el volumen extracelular, y esto lleva a un aumento de la presión arterial. ¿De qué partir? De una caída de presión arterial. ¿A dónde llegué? A esto. Aumentar la resistencia periférica total, una parte de la fórmula, y la otra parte, aumentar el volumen. Corregir el problema jóvenes. Esta es aplicación farmacológica. Ahí está resumido lo que he narrado por aquí. Guión mal respondido y hipotensión. Libera renina. Pero la angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte en 2 en el pulmón. Esta angiotensina 2 que hace aumenta la presión, hace vasoconstricción para el mayor retorno venoso. Esta angiotensina 2 me dice de buscar agua, toma agua, hace posible la hormona antidiurética, me hace retener agua, actúa sobre la suprarrenal, hace posible la aldosterona, produce aldosterona.